Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches y aquí estamos otra vez en Misión Despertar. Sí, como me ven estoy sentado en el trono. Me acaban de coronar rey, a mí también. Nuestros conductores no están ninguno de los dos, así que ¿qué voy a decirles? Les mando un saludo, espero que estén bien disfrutando de sus vidas. De todas maneras vamos a hacer el programa que si es necesario tener un cerebro. Antes que nada voy a dar los números, espero no equivocarme. El estudio 305-521-3434. WhatsApp. Ahí están puestos 786-315-0689. Y no me equivoqué. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo está, Juan Mauricio? Muy bien, muy bien. Acá con una tormenta increíble. Sí, estaba lloviendo, sí. Sí. No. Pero bueno, acá estamos, que es lo importante. Sí. Y todos los que nos sintonizan, les agradezco mucho, como siempre. Bienvenidos, gracias por apoyarnos. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Y hoy, bueno, vamos a hablar de este tema que se las trae porque tenemos la idea de que el cerebro humano es prácticamente lo que hace todo, ¿no? Que todas las funciones que tenemos, la de pensar, de movernos, todo lo hace el cerebro. Pero vamos a ver si es verdad. No sé qué opina, Mauricio, usted. La verdad que cuando yo vi el título del programa me sorprendió porque creo que como yo mucha gente piensa que todo el cuerpo humano obedece a lo que el cerebro ordena, dice, ¿no? Así es. Pero bueno, en la teoría, vamos a ver en la práctica. Ángeles al aire se acaba de conectar y dice muy buenas noches, Guillermo. Hola Ángeles, gracias por conectarte. Sí, el cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Es una de las partes, se diría, más importantes, por lo menos del sistema nervioso. El cerebro está, como sabemos, dentro de una caja, que es un recipiente, un contenedor de hueso, que llamamos cráneo, y que lo protege. También ahí adentro hay una cosa que se llama líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente donde el cerebro está flotando y hace las veces de amortiguador. Si nosotros, por ejemplo, nos golpeamos la cabeza, ¿no es cierto? Ese líquido amortigua y también el hueso lo protege. El cerebro humano pesa más o menos un kilo y medio. Recibe aproximadamente 25% de la sangre total que bombea el corazón. Y con respecto al resto del cuerpo, es un 2% del peso total del cuerpo. También el cerebro tiene electricidad, que lo que vimos en la película La Matriz o The Matrix, que nos usábamos como baterías. El cerebro produce suficiente electricidad como para encender una lámpara pequeña. Las neuronas envían señales entre ellas y producen una enorme cantidad de actividad eléctrica en el cerebro, y esto hace que las ondas cerebrales varíen dependiendo del tipo de actividad que se realice.
en los comienzos de la investigación médica no se entendía bien qué función cumplía el cerebro. Y erróneamente lo identificaron, por ejemplo, como un músculo. Hay quienes creían que era una glándula. Hubo uno que pensaba que era simplemente una glándula que producía la mucosidad en la nariz. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que el cerebro está formado principalmente de neuronas y es parecido al de otros mamíferos. O sea, los demás mamíferos tienen cerebros similares con mayor tamaño, menor tamaño, pero realmente tienen unas funciones muy parecidas. Algunos tienen lóbulos o partes más desarrolladas que otros. Y como hemos dicho en otros programas, dentro del cráneo, ¿no?, tenemos un cerebro dentro de otro, que son tres. El cerebro tiene tres partes y están uno dentro de otro, ¿no?, encapsulados. Y el más profundo, como hablamos otra vez, es el cerebro de reptil, que es responsable básicamente del trabajo instintivo del cuerpo. Sobre este está el llamado sistema límbico, responsable de procesar emociones, y sobre este estaría el cerebro de mamífero, y sobre el cerebro de mamífero está la corteza cerebral, que también se llama, en inglés se llama neocórtex, que se cree responsable de las funciones más avanzadas como el razonamiento y la inteligencia. Pero nosotros, como desde que somos fetos, pasamos por todas las instancias de casi todos los animales, desde ser peces hasta ser mamíferos. Y por eso hay una variedad de cerebros que terminan siendo como una pequeña capa de todo esto. El primer cerebro, digamos, que está más profundo, ¿no?, que los otros están así encima, que sería el reptiliano, ¿ya? Fue estudiado por un neurocirujano canadiense. Fue el primero que hizo el mapa del cerebro. El tema es que es muy difícil estudiar a una persona viva, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer autopsias, ¿no? Entonces, para hacerte la autopsia uno tiene que estar muerto. Entonces, cuando están vivos no te pueden disectar el cerebro a ver qué hace. Pero, como el cerebro no tiene dolor en sí mismo, este señor Pinfield hacía un hueco en el cráneo y podía tocar distintas partes del cerebro y ver qué reacción había en la persona. Incluso le cortó todo alrededor y le sacó la tapa de la cabeza, pero la persona no siente dolor. Entonces sabía que estimulando cierto lugar, por ejemplo, la persona empezaba a escuchar música, o empezaba a ver colores, empezaba a ver luces, o se le movían los dedos, y empezó a hacer un mapa que fue el primer mapa del cerebro, si bien un poco rudimentario, porque en aquel entonces decían, ok, esta parte hace tal cosa y esta parte hace tal otra, como si fuera las manijas de un robot, con lo cual se maneja un robot, pero no es así, porque las funciones cerebrales no están tan individualizadas, están más bien repartidas y a veces están combinadas con otras o sea, la misma función está coordinada en distintas partes del cerebro. Pero bueno, él fue un pionero que hizo el mapita, y lo ven por ahí, y si están interesados, él filmó cuando hizo esos experimentos, y lo pueden ver haciendo eso y viendo a las personas contestar qué pasa cuando les estimula distintas partes, ¿no? Entonces, volviendo al cerebro reptiliano,
tiene aproximadamente 500 millones de años. Es la parte más antigua de nuestro cerebro, que está en constante cambio, y también es la más pequeña. El cerebro reptiliano nos conecta con nuestra parte instintiva, como dije, y es responsable de mantener al cuerpo vivo. Digamos, hacer latir el corazón, hacer mover los pulmones para la respiración, hace que sintamos sueño y luego al dormir regula las funciones del sueño. También está a cargo de la digestión, de la eliminación de desechos, de los deseos sexuales. Y también, por ejemplo, de todas las funciones, si sentimos frío, calor y todos los sentidos que están adentro, que nosotros no los consideramos sentidos, que es, por ejemplo, cuando te duelen los intestinos. Son sentidos que tenemos también. Cuando sentimos frío, calor. El cerebro reptiliano actúa sin reconocer si la situación es real, recordada o creada por nuestra imaginación. Actúa automáticamente anulando a los otros dos cerebros que son nuevos y más complejos. Este cerebro debería llamarse el cerebro del miedo, como yo varias veces mencioné, porque el miedo anula los otros dos cerebros, reduciendo lo mejor de nosotros a un comportamiento de un animal común y corriente, ¿no? En otras palabras, nos volvemos menos inteligentes cuando ese cerebro se activa. El miedo es parte del mecanismo de supervivencia y por eso comprende el cerebro que lo más importante es sobrevivir cuando hay un peligro, entonces los demás, las otras partes no tienen prioridad. Frente a una situación que es peligrosa, hay tres comportamientos que todos los mamíferos lo tienen. Luchar, tratar de luchar, huir si veo que no puedo ganar, o si estoy arrinconado y aunque peleen no voy a ganar. Hay una cosa que se llama mecanismo de inhibición, donde uno se da por vencido, baja los brazos y es como que, ok, hazme lo que quieras, y ni pelea ni se escapa. Todos los animales también tienen esto. Un estudio llevado a cabo por científicos del Centro de Salud Mental de la Universidad de Texas, en Dallas, muestra la reacción emocional que el miedo provoca en las personas, ya sea positiva o negativa, siendo la primera vez que un trabajo de investigación identifica un marcador electrofisiológico del miedo que está en el cerebro, como un switch, o sea, como la llave de la luz. Descubrieron que el cerebro da prioridad a la información amenazante sobre cualquier otra información y sobre todos los otros procesos cognitivos, y que el miedo provoca un aumento precoz de actividad de ondas teta en el lóbulo occipital, en el área del cerebro donde se procesa la información visual, seguido de un aumento posterior de actividad, también teta, del lóbulo frontal, donde se producen las funciones mentales superiores, tales como la toma de decisiones y la planificación. También se notó que había un aumento en las ondas beta asociadas al comportamiento motor. Si ustedes miran, si ustedes están viendo una película y ven que al protagonista le pasa algo amenazante, ustedes van a sentir algo en sus piernas, como que quieren salir corriendo por el otro. ¿Ya? Cuando alguien va manejando, ustedes van en el asiento del acompañante y ven que la persona no frena, ustedes van a mover el pie para frenar, ¿verdad? Está la parte motriz asociada a la supervivencia. Entonces, cuando aparece el modo de supervivencia, controla toda la actividad cerebral. O sea que nos queda un tercio del cerebro en ese punto. Y estos patrones cerebrales antiguos están diseñados para mantener nuestra vida andando. Sin embargo, cuando el cerebro está activo, las partes más nuevas del pensamiento racional reciben impulsos neuronales mínimos.
y comienzan a reaccionar más por instinto que por lógica o por razonamiento o por pensamiento objetivo o por intuición o por creatividad. Si pudiéramos controlar estos miedos, aún podríamos pensar y actuar desde el estado más avanzado y poder salvar nuestras vidas, lo cual lleva a un entrenamiento. Entonces hablemos del estrés. El estrés es una palabra agradable, es una forma agradable de decir sufrimiento. ¿Ya? Cuando dice estás estresado, hay que decir que estás sufriendo, pero suena feo decir que estás sufriendo. Entonces es una palabra un poquito más refinada. El miedo produce estrés, quiere decir que nos hace sufrir. Y el miedo puede matar células, reduciendo el hipocampo de nuestro cerebro y convirtiéndolo en la principal causa de depresión, por ejemplo. En que hay una epidemia de depresión porque el hipocampo se reduce a causa del miedo. Se puede revertir la situación, más adelante voy a decir cómo, pero el siguiente cerebro en la escala evolutiva sería el sistema límbico. Este sistema se encarga principalmente de nuestras emociones. ¿Ya? Este cerebro es el que nos hace evitar el dolor, buscar gratificación o placer. O sea, mi maestro me decía, el ser humano hace solamente una cosa, que es buscar placer. Y si hace otra cosa es alejarse del dolor, que en definitiva es buscar placer. Pero es todo lo que hacemos en nuestra vida. Queremos estar en un lugar cómodo, en un lugar agradable, en un lugar placentero, ¿no? Y digamos, y en el trabajo interior, en el trabajo espiritual, en el placer está el sueño, dicen. En la comodidad está el sueño. Mientras uno está confortable y cómodo, está durmiendo. Okay. Entonces nosotros, el que tenemos trabajo interior, evitamos eso, la comodidad, el placer. Pero el cerebro lo busca gratificación. A veces es una caricia, pero a veces a través de la comida, a veces a través de la bebida, algo que produce al individuo estados placenteros. ¿Lo material también cuenta? Sí, totalmente. El sistema límbico tiene aproximadamente 50 millones de años de edad. Fíjense que comparado con el cerebro reptiliano, que tiene 500 millones de años, o sea, es jovencito, nuestros gustos y disgustos, los que nos gusta y los que no nos gusta, viene de esta parte del cerebro. Pero nunca sabemos por qué algo nos gusta o no nos gusta. Nunca sabemos por qué prefiero el color rojo y no el verde. Nunca sabemos por qué prefiero la frambuesa y no la vainilla. Pero simplemente me pasa. Entonces viene de esta parte del cerebro, del sistema límbico, que decide por nosotros, pero nosotros creemos ser los que decidimos, ¿no? El sistema límbico tiene unas partes que son sistema nervioso, que se llama también sistema nervioso emocional, y está situado en la zona interna del cerebro, más allá de la corteza cerebral. Recibe influencias de otros sistemas relacionados con los sentidos. Está asociado con el sistema auditivo, el sistema visual, el sistema olfativo, los sensores del tacto y los sensores del gusto. Al estar interconectado con muchos otros canales perceptivos, resulta complicado hacer un esquema preciso, como dije, de sus elementos anatómicos. Entre las principales partes del sistema límbico se destacan el hipocampo, que es un elemento que está relacionado con la transformación de la memoria reciente a la memoria a largo plazo y en la memoria autobiográfica. Lo encontramos en la parte central del lóbulo temporal y también tiene una importante función relacionada con la orientación y la memoria espacial. El tema de la memoria es muy importante porque nosotros no nos damos cuenta que si no tuviéramos memoria, saldríamos a la calle y no podríamos volver a la casa. Y a la vez, esa memoria hace que repitamos las cosas de manera mecánica y automática, como si fuéramos una maquinita.
incluso cuando tenemos que hacer algo por primera vez y es algo que debemos repetir, tratamos lo más pronto posible de que se haga automático. ¿Y cómo lo hacemos automático? Con la repetición y grabándolo en la memoria para que se convierta en un hábito y no tener que estar pensando en eso o prestando atención a eso. Entonces se vuelve mecánico. Y es lo contrario a lo que queremos hacer si queremos despertar. Porque nosotros nos movemos prácticamente en piloto automático en todo sentido. Y si estamos en piloto automático no estamos en el presente, ¿cierto? Quiere decir que nuestra atención no está aquí, ya que la memoria está y la automatización está haciendo todas las funciones sin que yo tenga que estar presente en este momento. Eso es el hipocampo, por eso las personas que tienen Alzheimer tienen problemas con el hipocampo. La amígdala cerebral, la amígdala también se llama cuerpo amigdalino, es una masa de neuronas en forma de nuez que está localizada en los lóbulos temporales, que son los que están a los lados, abajo. Esta zona del sistema límbico está relacionada con la formación y el almacenamiento de memoria asociada a hechos o acontecimientos que nos hayan producido fuertes emociones. Fíjense que les estoy diciendo todo esto porque es lo que se cree, científicamente hablando, del cerebro, de la importancia que tiene el cerebro. Y lo estoy haciendo notar porque más adelante vamos a ver qué pasa con todas estas funciones. También se dice que la amígdala es la sede de todas las emociones. Además, estudios recientes demuestran que este elemento tiene una fuerte implicación en la consolidación de la memoria. Tenemos luego el tálamo, se define como la estructura cerebral situada encima del hipotálamo. Todos los estímulos sensoriales, menos el olfato, pasan por esta zona, que es el sistema límbico, para después ser derivados a zonas más específicas. Esta parte de nuestro cerebro también tiene la función principal de comportarse como un núcleo de conexión y asociación de estímulos e información emocional. Cuarto, tenemos el hipotálamo, que es un pequeño elemento de nuestro sistema nervioso emocional que es responsable de muchísimas funciones neuronales. Esta zona del cerebro, la más importante, es la gestión y coordinación del equilibrio de nuestro cuerpo. Si nos dan anestesia general sobre todo, el hipotálamo se daña y no volvemos a tener el mismo equilibrio de antes. La gente no sabe que la anestesia produce, es un veneno realmente, produce serias consecuencias, ¿no? Preferible que no nos den nunca anestesia general. El sistema de adaptación del cuerpo al medio ambiente para la supervivencia se conoce como homeostasis, que es el proceso mediante el cual el cuerpo se autorregula. Y podemos llegar a mantenernos estables con nuestro entorno, regular la temperatura. Nos damos cuenta enseguida si hay suficiente oxígeno, si es adecuada la humedad. Esto lo hace el hipotálamo. Y recientemente se ha descubierto que percibe los niveles de una proteína llamada leptina, que es que cuando comemos demasiado, la leptina nos dice, ya está lleno. A la gente que le falla esto, la leptina, engorda, porque nunca le da la señal de parar de comer. También regula conductas tales como el ciclo del sueño y mantener una temperatura corporal. Y la quinta parte de este sistema límbico son los ganglios basales, que participan en forma indirecta en el sistema nervioso emocional, y estos se encargan de gestionar respuestas motoras, gestos, expresiones, cosas relacionadas con los estados emocionales que produce el sistema límbico. Entonces, vamos a ir ahora a la corteza cerebral, que es el más avanzado de todos. Esta parte es la más reciente, tiene 2,5 millones de años. Está encima
de los otros dos cerebros. Es como una piel, realmente, si la miran. Recubre toda la superficie del hemisferio de derecho e izquierdo. Y no nos damos cuenta todas las arruguitas que tiene. Si no miramos un cerebro que es como una nuez, todas esas arruguitas hacen que la extensión de esa piel, que es la corteza cerebral, sea más larga, porque si pudiéramos estirarlo, ocuparía mucho más lugar que lo que se ve a simple vista, ¿no?, alrededor del cerebro. Y la corteza cerebral es responsable de nuestras habilidades de pensamientos de orden superior. Serían lenguaje, que los animales no tienen, el razonamiento, las visiones, la creatividad, los sueños. Y la corteza cerebral también se llama cerebro de mamífero, se encarga de las relaciones sociales y de pensamientos complejos como la lógica, la arquitectura, el cálculo matemático. Cosas que tampoco animales no lo hacen. Tenemos que ver que nuestro desarrollo como ser humano y el desarrollo en sí del cerebro tiene mucho que ver con la forma de relacionarnos. La parte social, aunque parezca que es simplemente estar con amigos y, digamos, ¿no?, entrar en un chat y eso, justamente esa relación social fue la que nos hizo evolucionar más allá con respecto a los demás animales. Es lo que nos hizo que el cerebro nuestro se desarrolle más. También por el esfuerzo que hay que hacer para relacionarse con los demás, para comunicarse con los demás, para presentarnos ante los demás, para impresionar a los demás. Y luego en todo esto tiene mucho que ver el lenguaje. Hay una investigación que se hizo en la Universidad de California, en San Francisco, donde descubren que el sonido que emana de nuestros labios deja un registro acústico en el cerebro y es capaz de interpretarlo. Ya se conocía una zona del cerebro donde se interpretan los sonidos del lenguaje, ¿no?, que se llamaba área de Wernicke. Pero hasta ahora no se sabía cómo es que el cerebro era capaz de interpretar un discurso. Si ustedes hacen este ejercicio, si ustedes piensan cómo es la voz de mi mamá, la pueden escuchar. Cómo es la voz de mi hijo, cómo es la voz de mi amigo, tal. La van a escuchar en la cabeza. Y por eso la pueden reconocer cuando escuchan la voz de estas personas, ¿no?, las voces. También los investigadores descubrieron que el cerebro organiza sistemáticamente unidades de sonidos básicos y lo tiene organizado de una manera similar a la tabla periódica de los elementos. No sé si lo vieron, donde está todo como en cuadritos, perfectamente organizado. Y es capaz de extraer diferentes sonidos de las vibraciones acústicas y representarlas. Por ejemplo, si ustedes escuchan los pasos de un caballo, ¿se imaginan el caballo? ¿Cierto? Si escuchan un motor acelerando, se imaginan un automóvil. Y cosas por el estilo. O sea, el cerebro hace una representación del sonido ese que lo asocia con otra cosa, con una imagen, con volumen, incluso con olores, con sensaciones físicas. Luego está lo que se llama el mapa de las palabras, que un científico estadounidense que descubrió un mapa que se ubica donde se representan las palabras en el cerebro. Y a medida que vamos oyendo, fueron viendo a través de los scans cerebrales qué partes se activan. Y los significados de las palabras van tomando forma dentro de nuestros cerebros. También han descubierto que los datos se agrupan en sectores muy concretos y diferentes del cerebro, y esta distribución consta de más de 100 regiones distintas dentro del cerebro. También está el mito de que usamos 5%, ¿no?, 10% del cerebro.
lo cual no es verdad. El cerebro está activo todo el tiempo, incluso cuando dormimos, el cerebro está activo. Diría 90% del cerebro está funcionando siempre, siempre, haciendo distintas cosas. Y también hay muchas partes que no sabemos usar, porque nadie nos enseñó cómo. Acá Ángeles al aire dice, una caída de un bebé con un golpe en la cabeza puede dañar la corteza cerebral y luego de 10 años este niño puede presentar problemas para el estudio de las matemáticas, por ejemplo. Depende de qué tan fuerte sea la caída, ¿no? En general, hay chiquitos que se han caído de un primer piso y no les pasó nada. Son súper plásticos, son súper, no sé, recuerden que está, cuando son, depende de qué tan chiquito sea también, porque puede ser que el cráneo esté todavía blando, ¿no? Pero en general tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Tendría que ser un golpe muy, muy severo para que tuviera problemas después y no se adaptara. Sobre todo si está en formación, el cuerpo tiene la capacidad de reemplazar cualquier parte dañada, ¿no? Ya después de cierta edad ya no es lo mismo. Pero como mencionamos anteriormente, el cerebro reptiliano cuando se activa, que anula por completo los sueños más elevados que nosotros podemos tener, anula nuestra creatividad y anula los objetivos que puede tener la corteza cerebral, que es la parte que razona y planea. Pero al despejar nuestros miedos, el cuerpo puede crear células madres. Estas células pueden restaurar el hipocampo dañado y hace que se recupere el tamaño normal. Por ejemplo, una persona que tenía depresión aguda, porque está constantemente viviendo en miedo, si logra superar eso, el hipocampo se restaura y la depresión se le va. Y no se le va tomando pastillas, eso seguro. La ciencia nos muestra que el cerebro es maleable. El término que se utiliza para describir es la capacidad esta que es plástico. En otras palabras, podríamos reducir nuestros temores y al hacerlo podemos sentirnos mejor, pensar mejor, ser más creativos. Podemos entrenarnos para resistir el miedo, para bajar el umbral. Por ejemplo, yo conozco una persona que dice, uy, fulano no llegó, seguro que tuvo un accidente y lo mató un auto. O sea, pero hello, hay tantas posibilidades y siempre se te ocurre la que te produce miedo. No vino, seguro que se cayó del quinto piso, pero ¿por qué se te ocurre eso? O sea, estás usando la imaginación para asustarte a ti mismo. Entonces, siempre uno va por lo trágico, es verdad, ¿eh? Claro. Le habrá pasado algo. Capaz Sí. que el tipo se quedó dormido. ¿Qué significa algo? Pero significa algo malo, le va a pasar algo malo. No es que se ganó la lotería y la fue a cobrar, ¿no? Luego el cerebro busca seguridad. Y si nos sentimos inseguros, nos da miedo. ¿Ya? Eso es mucho de los miedos que tienen las personas al futuro, es la inseguridad actual sobre algo. Sobre lo económico, me animo a decirte. Bueno, predominantemente, pero es que hay algo que nos dé seguridad, hay algo realmente seguro en la vida. Porque dentro de un segundo puedo morirme. Entonces, ¿qué importa si tengo 500 millones en el banco? No va a cambiar nada. Entonces el cerebro busca seguridad y por eso hay mucha gente que prefiere perder la libertad por sentir seguridad, ¿no? Y es un poco lo que nos ofrecen los gobiernos. Mira, yo tengo un ejército, yo tengo la policía, yo tengo todo esto que te va a proteger, pero tienes que hacer lo que yo te pida. ¿Cierto? ¿Proteger de qué? Del enemigo. Pero de vuelta, el cerebro quiere seguridad, no tiene definido bien qué tipo de seguridad, qué es la seguridad. En parte es un lugar donde yo puedo desarrollarme, tener hijos y criarlos.
en un medio ambiente donde no venga un animal a comérselo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de seguridad. Lo que nosotros llamamos la propiedad privada, que la puedo defender, incluso con armas. Entonces, el cerebro irá donde se sienta seguro, y es volver a los patrones básicos del cerebro reptiliano. Se puede revertir esta situación en las funciones automáticas. Podemos crear nuevos comportamientos, pensamientos e ideas. Podemos crear un nuevo cableado, como se diría, ¿no? O vías neuronales en el cerebro, y generar diferentes respuestas para tener distintos comportamientos, por lo tanto distintos resultados. Los gobiernos, como ya sabemos, tratan de mantener a su población en modo de supervivencia. También lo hablamos varias veces. Y de esta forma, el funcionamiento de preservación de la especie somos más controlables. Y hemos escuchado que muchas personas afirman que tenemos que sobrevivir, no importa qué. Yo tengo que proteger a mi familia y tengo que hacer lo que sea necesario para... Entonces no importa salir a matar a otras familias, porque mi único objetivo es la supervivencia. Siempre decimos, ¿no? Nosotros somos muy civilizados mientras nos falta la comida. Pero donde dicen, viene un huracán y el supermercado está cerrado, enseguida van, rompen el vidrio, se meten a robar la comida. O sea, se acabó la civilización, ¿no es cierto? Rápido, en horas. Entonces ya no respetamos a nadie, ya no somos amables, ya sacamos el arma. Entonces ese tema de seguridad y de supervivencia, tenemos que darnos cuenta que todavía somos animales ahí adentro, animales salvajes. También sabemos de la escuela darwiniana que Darwin propuso que sobrevive el más apto, en otras palabras, el más fuerte, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque ¿qué pasaría si Einstein fuera a la época de las cavernas? Y trata de convivir con los cavernarios, le dan un garrotazo en la cabeza y lo matan enseguida. Entonces, ¿qué importa la inteligencia que tenga en ese caso, no? El tema es que sí podría sobrevivir si es más inteligente, porque sabría cómo hacer fuego y cómo evitar que le den un palo en la cabeza. Y todavía podría diseñar trampas mejores, más efectivas que los otros y sobrevivir. Entonces yo no creo que sea el más fuerte. El más apto puede ser, pero también hasta cierto punto, porque en sí, si comparamos un ser humano con otro, somos todos bastante similares en ese punto. No hay seres tan extraordinarios que tengan más capacidad de supervivencia. No, serían muy poquitos. Este estado que nos mantiene en el cerebro reptiliano, ¿no? De la inteligencia animal, puede ser desactivado, ¿ya? Si empezamos a pensar de otra forma. Y para los que viven saltando de un miedo a otro, hay que entender que la humanidad ya ha superado la etapa esta de que no hay comida. Cuando vemos personas pasando hambre es porque hay grupitos de poder que no quieren que esas personas tengan comida, porque realmente hay suficiente para toda la humanidad. Ya no tenemos que arriesgar nuestra vida en ir a cazar un animal que nos puede matar. Hay suficiente, pero está mal distribuido. En lugares abundan muchas cosas. Acá vemos en Estados Unidos todavía abundan muchas cosas y a veces a mí me hace sentir mal eso. Cómo se descartan cosas, se tiran cosas a la basura que en otros lugares todavía las aprovecharían, ¿no? Pero, bueno, el que vive, digamos, en una... No sé cómo decir, es como ese cuento que decía, que vienen y le dicen al rey, el pueblo tiene hambre, bueno, ¿y por qué no van y comen, no? Que abran la heladera y coman. En este punto de la evolución humana hemos resuelto ese problema y ya no tenemos que tener miedo en eso, ni tenemos que matar a nadie para poder comer. No necesitamos ya estar en modo de supervivencia, tenemos que darnos cuenta. Ni ver a los demás como enemigos o competidores. La competencia entre nosotros se actualiza constantemente.
porque lo vemos en el comercio, lo vemos en los deportes, de que hay que competir, hay que ser número uno, hay que eliminar al otro, en las artes, como que no hubiera suficiente, hay suficiente para todos. Y si vemos las películas llamadas de acción, ¿qué son las películas de acción? Donde hay uno que mata al otro. No hay película de acción sin balas, no hay película de acción sin muertes, sin peleas. Y todo esto nos programa y nos incita a estar en ese modo, ¿no?, de supervivencia. Y hemos vivido en ese modo durante tanto tiempo que hemos perdido el contacto con nuestras partes más avanzadas. Un poco hemos perdido la compasión, nos volvemos menos sensibles a todo esto. Vemos tanta matanza en la televisión, en las películas, que al final nos da igual, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y tenemos que volver a sensibilizarnos. Y que no tenemos que eliminar a nadie para ser nosotros mismos. Ahora hablemos un poquito de la risa, que es parte de las funciones cerebrales, que un estudio de la Universidad de Loma Linda en California afirma que la risa provoca ondas cerebrales similares a las que tenemos cuando hacemos meditación. Mucha gente que no sabe cómo meditar. Bueno, reírse es una forma. De esto se deduce que el buen humor produce una experiencia similar a la meditación, haciéndonos capaces de pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos, menos antagónicos, y así podemos tomar decisiones las más importantes de nuestra vida de una manera más calmada. También el cerebro nos engaña de muchas maneras. Y si bien nosotros confiamos mucho en nuestra memoria, y cuando alguien experimenta algo, o es testigo de algo, dice, yo sé lo que vi, yo estaba ahí. Pues bueno, hay un estudio publicado que es de la Universidad de Northwestern Bridge en Estados Unidos, que dice que el cerebro no se engaña porque tiene un complejo funcionamiento en la memoria, que el hipocampo del cerebro trabaja como un sistema de edición de contenidos de memoria. La retoca, la edita los recuerdos, tanto recientes como pasados, y modifica escenas de nuestras vidas. Quiere decir que cuando nos acordamos de algo, realmente no es como ocurrió. Y por eso los testigos, muchas veces en casos de judiciales, no se pueden tomar muy en cuenta. Y si hay 10 testigos mirando lo mismo, vamos a tener 10 versiones del hecho. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque el hipocampo edita la memoria. Lo mismo sucede con los sueños, porque los sueños tienen la función de nivelar las emociones. Y para poder realizar esa tarea, el cerebro produce escenas apaciguadoras, donde, por ejemplo, logramos hacer cosas en el sueño que no pudimos hacer, logramos conquistar metas que no pudimos alcanzar y que nos hace sentir frustrados. Así que el cerebro lo que está haciendo es creando una fantasía para que nos sintamos mejor. Y el cerebro dentro de sí mismo no distingue lo imaginario de lo real. Nos hace sentir mejor aunque sepamos que nada fue verdad. Aunque nos despertemos y nos demos cuenta, fue un sueño, igual me siento mejor, porque lo viví en mi sueño y mi emoción se modificó. Y ahora me siento bien cuando antes me sentía mal. Las imágenes visuales, los sonidos y las sensaciones corporales grabadas en la memoria pueden recrear estados emotivos. Hay un estudio reciente llevado a cabo por científicos de Massachusetts, que es el Instituto de Tecnología que se llama MIT, uno de los principales de aquí de Estados Unidos, ha comprobado que el cerebro humano es capaz de procesar imágenes completas en solo 13 milésimas de segundos.
Fíjese la velocidad con que vemos imágenes. 13 milésimas de segundo. Es un segundo dividido 1000. Un estudio reciente también dice que se hizo en la Universidad de California en San Diego. Identificó las partes exactas del cerebro que controlan el procesamiento de la información emotiva y sensorial, y que provoca que el estado de ánimo cambie. No sé si se dieron cuenta que cuando uno está en un estado de ánimo X y escucha una música alegre, instantáneamente le cambia el estado de ánimo. Puede ser que él se alegre instantáneamente, puede ser que rechace la música esa, ¿no? Porque no se siente con ganas de escucharla. Pero cambia el estado de ánimo muy rápidamente. Cuando entramos a un lugar y está todo el mundo bailando y cantando, cambia nuestro estado de ánimo. Ángeles al aire te pregunta, ¿se puede programar el sueño para sentirse mejor? Sí, bueno, de hecho la función del sueño es eso, es hacernos sentir mejor, es, como dije, nivelar las emociones. Todo lo que vemos en el sueño son emociones puestas en imágenes. Y por eso dicen que son representaciones. Son representaciones de nuestras emociones, exactamente. Lo que representa esa persona emocionalmente para mí. Cuando yo veo a una persona en un sueño, no es la persona lo importante, es la emoción que esa persona me causa. O un animal, o un objeto. Lo que estoy viendo no es ese objeto, es la emoción que me causa, la relación que yo tengo con él. El sentimiento. El sentimiento, entonces se arregla en el sueño. Vicky dice, ¿qué controla las lágrimas y la pena profunda? Qué buena pregunta. Aquí, un poquito más adelante te lo digo, Vicky. Hay otro tema que es el bostezo, que no se sabe para qué existe, pero también lo voy a decir. Y es contagioso, además. Es contagioso. Sí. La lágrima se viene está en el sistema límbico, ¿no? Pero pues viene por la tristeza. El bostezo no se comprende muy bien, pero un señor llamado Andrew Gallup, de la Universidad de Princeton, dijo que bostezar no es solo un indicador de fatiga o aburrimiento. De hecho, ha demostrado que la frecuencia con que bostezamos varía según la estación del año, y que las personas bostezan menos cuando el calor ambiental es mayor. Fíjate que dijiste 3 veces bostezo y yo bostecé. Bostezaste 3 veces. Increíble, ¿no? Más de uno habrá bostezado en la casa por el solo hecho de pensar bostezo. Sí, se contagia. Entonces, según este señor, bostezamos para que el cerebro regule la temperatura y se refresque. No estoy muy convencido de este hallazgo, pero bueno. Hicieron un experimento con 160 sujetos y los científicos comprobaron que somos más propensos a bostezar en invierno. Luego hay un estudio de la Universidad Estatal de New York que descubrió en el año 2016 que la duración del bostezo está directamente relacionada con el tamaño y la complejidad de la estructura cerebral. Para ello analizaron el bostezo de 29 especies. Porque también los gatos, los perros bostezan, todo el mundo bosteza. Y también entre las 29 especies estaban los humanos, por supuesto. Y cerca de la mitad de las personas que en sesiones de invierno bostezaron, menos de un cuarto de ellos bostezaron de la misma manera en verano. O sea, en verano no se bosteza porque supuestamente al tomar aire calentamos el cerebro en lugar de enfriarlo, y la teoría es de que queremos enfriarlo. ¿Y por qué el bostezar te hace que te caigan lágrimas si bostezas seguido? Bueno, porque está asociado a los lagrimales también, ¿no? Pero no sé si eso es suficiente para enfriar el cerebro. Hay gente que dice que regula la parte de oxígeno, que es al quien le falta oxígeno en el cerebro y es quien se encarga a través del bostezo de igualar ese nivel. La verdad, no se sabe. El maestro Gurdjieff decía que regulaba
una cosa que él llamaba acumuladores, que decía que tenemos 2 acumuladores. Entonces, vamos a decir, se va como si fueran 2 baterías de un teléfono, ¿ok? Cuando este se llegó al final, cambia de acumulador. Para cambiar, bostezamos y empiezan a tomar energía del otro mientras este se carga. Y si seguimos, vamos a decir, sin descansar, como cada vez se va a cargar menos, igual que una batería, va a haber cada vez más bostezo, más bostezo, más bostezo, hasta quedarse dormido, porque se acabó la energía. Pero bueno, tampoco, eso viene de miles de años atrás, entonces no se sabe científicamente si es cierto o no, pues no se puede comprobar. Pero para mí tiene más sentido que esto de que es para enfriar el cerebro, ¿no? Pero bueno, este señor Andrew Gallup, que es médico en Princeton, dice que las altas temperaturas externas no proporcionan ningún alivio para el cerebro recalentado, mientras que cuando hace más frío, un bostezo sirve para que entre aire fresco y descienda la temperatura de la cabeza. Ha dado a conocer su trabajo en una revista que se llama Frontiers in Evolutionary Neuroscience. Y dice, al bostezar, el estiramiento de la mandíbula aumenta el flujo de sangre al cerebro y la inhalación de aire más frío hace que el intercambio del calor con el entorno ventile el cuerpo, el cerebro lo enfríe y es una ventana térmica. Bueno, lo dudo personalmente. Luego, ¿cuál es el mejor cerebro? ¿El del hombre o el de la mujer? Yo creo que alguien se lo habrá preguntado. Pero en la Universidad de Rotterdam, en Holanda, se determinó que dependiendo del sexo de la persona existen diferencias claras en el cerebro. Los resultados muestran que el cerebro de los hombres es aproximadamente 14% más grande de tamaño que el de las mujeres. Sin embargo, el cerebro de las mujeres está mejor organizado y procesa mejor la información. Acá Vicky puso mujer en mayúscula y así como con 300 R finales. Es más pequeño, pero organiza y procesa la información de manera más eficiente. Entonces, conclusiones. Si hacemos esfuerzos para volver a estar en contacto con nuestro cerebro, con las funciones superiores de nuestro cerebro, eso nos convierte en seres humanos. Podemos comenzar a usar nuestras habilidades avanzadas. Si no, no tendremos futuro, porque nos vamos a destruir mutuamente. El cerebro de supervivencia, todos son enemigos. Nuestro futuro como seres humanos reside en nuestra capacidad de usar nuestros 3 cerebros al mismo tiempo. Y esta habilidad extraordinaria es el factor que nos separa del reino animal. Dominar el arte de usar nuestros 3 cerebros es el futuro de los seres humanos y podemos hacer que sea brillante. Por supuesto que el objetivo de la meditación es elevarnos por sobre lo que sería el cerebro de reptil, que, o sea, como diría Morales, somos animales, ¿no? Somos animales enjaulados y todo eso. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en ese sentido porque tenemos las 3 posibilidades. Entonces, ¿a qué le vamos a dar predominio, ¿no? ¿Dónde vamos a poner nuestra atención para que eso se desarrolle? ¿Verdad? Porque aquello donde ponemos la atención es lo que se desarrolla. Si yo dejo de prestar atención a algo, eso desaparece. No sé si se dieron cuenta de que si yo dejo de prestarle atención a mi automóvil, se cae a pedazos. Si dejo de prestarle atención a mi casa, se cae a pedazos. Y debería dañarse más si lo uso, pero pasa lo contrario. Si lo uso, se mantiene con vida, porque yo le doy vida con mi atención. Entonces, si yo pongo mi atención en las partes más evolucionadas de mi cerebro, en la corteza cerebral, por ejemplo, eso me hace más humano y menos animal, ¿cierto? Pero cuando decimos esta persona es un animal, ¿qué quiere decir? Que está siendo manejado por el cerebro de reptil, ¿verdad? Que no respeta a nadie, que pasa por encima a todo el mundo.
Entonces, sí, es necesario eso, pero en casos extremos. Nosotros no vivimos en ese caso extremo ya, en esta etapa evolutiva del ser humano. No vivimos en la jungla. Entonces, aunque lo llamen la jungla de cemento, pero es que nosotros la convertimos en jungla de cemento por comportarnos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿es realmente necesario tener un cerebro? Y son todas estas funciones que acabo de mencionar necesarias. Bueno, cuando volvamos, vamos a poner en tela de juicio todo lo que acabo de decir y todo lo que los científicos se han matado investigando por cientos de años. Ya volvemos.